Gracias. Bueno, continuamos con la agenda. Sí, estuvo rapidito, pero muy entendible. Pero vamos para estar en tiempo con la agenda. Le vamos a pedir que nos acompañe aquí arriba al señor Andrés Flores Montalvo, que él es asesor senior de Iniciativa Climática de México. Adelante, muchas gracias. Como usted guste, como se sienta cómodo. ¿Me abren el micro? Muchas gracias. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, Laura. Yo la muevo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a nombre de ICM y un saludo del doctor Adrián Fernández. Lamentablemente no pudo acompañarnos hoy, él está viajando y me pidió pues de último minuto venir a platicarles sobre los temas de la agenda de hoy, un poco sobre agua, sobre biodiversidad y bosques y sobre cambio climático. Me voy a centrar sobre todo en el tercero para dar un poco de contexto a las discusiones que vienen después, en donde se presentarán los resultados hasta ahora de los proyectos, pero además porque hablar de agua o de bosques frente a los expertos que están aquí pues es un poco intimida y no son realmente las áreas de experiencia mayores, ni mías ni de ICM. Pero bueno, trataré de cumplir con el propósito de la reunión y de la presentación. Lo primero, bueno, recalcar, y aquí a lo mejor no digo nada nuevo, pero sí traerlo a la mesa de nuevo para tenerlo en mente todos, que estamos frente a tres grandes crisis globales dentro de un contexto de otras muchas crisis que no tienen tanto que ver con lo ambiental, pero que sí en mucha medida se relacionan también con lo ambiental. Obviamente la crisis del agua, pues esta es una que todavía no se reconoce como gran emergencia global, pero sí lo es para muchos países en el mundo y definitivamente lo es para México. Estamos viendo, además asociado al tema del cambio climático, que cada vez hay una mayor presión hídrica, un riesgo hídrico pues más severo y frecuencia de eventos extremos como las sequías, las inundaciones y también la pérdida de los acuíferos, de los cuerpos de agua como ecosistemas, que también es algo importante para el tema de la biodiversidad y a veces se olvida esa tercera dimensión del tema hídrico. Siempre nos lo traen a la mesa gente como el doctor Sarucán o Julia Carabias, que realmente han estudiado mucho esos temas, ¿no? El tema de la biodiversidad es otra gran crisis, es así reconocida ya desde que se firmó la convención en Río en el 92, junto con la de cambio climático y la de desertificación. Y pues en el último reporte de la convención de CBD hablan ya de más de 1 millón de especies en peligro de extinción en todo el mundo, por muchas causas, pero entre ellas por cambio climático como una de las más importantes. Hay muchas que tienen que ver también con cuestiones sociales y económicas, pero el cambio climático sin duda juega en esa ecuación y agrava el tema de la biodiversidad. Y hay que pensar cómo está ligada la biodiversidad también a la seguridad alimentaria y a la seguridad hídrica. Si no tenemos una, no tenemos las otras tampoco. Y finalmente, pues de la que más se ha hablado, seguramente porque está tanto en los diálogos científicos como en los diálogos políticos ya muy prevalente, es la emergencia climática, ya reconocida como una emergencia global y ya con acciones muy concretas, bueno, desde la firma también en el 92 en Río de la Convención, pero pues más cercanamente desde el Acuerdo de París en 2015, cuando ya se tomó una acción pues, mucho más ambiciosa a nivel global para atender esta gran emergencia. Yo les decía, todas están interconectadas, pero además están incrustadas, digamos, dentro de otras grandes prioridades. Ahora se ha hablado mucho, por ejemplo, en los ciclos políticos en muchos países que han tenido elecciones de temas como la migración, muy claro en Estados Unidos, y la migración está ligada a estos tres temas y a veces también no se toma en consideración que atender unos es atender los otros, es atender un poco también las causas que están orillando a mucha gente a moverse de un lugar a otro dentro de un país o entre países, como está ocurriendo ya. Todas estas emergencias pues son ambientales, pero no son solo ambientales, son temas que ponen en riesgo también el desarrollo en buena medida y también se ha en cierto modo reconocido que es el caso, ¿no? Yo les decía,
si perdemos la biodiversidad, perdemos la seguridad alimentaria. Mucho se ha documentado cómo cuando se pierde una especie, se pone en riesgo toda una cadena que puede redituar en que los humanos tengamos acceso a cierto alimento y en cierta cantidad o temporada. Entonces también hay que tenerlo mucho en consideración. Son urgentes, en cierta medida unas más que otras, pero no podemos decir que el tema hídrico no es urgente en México, creo que ya se está viendo. Lo malo es que nos lo recordamos solamente cada que hay una emergencia, igual un poco que cambio climático, y lo olvidamos un poco cuando no es el caso. Ahora empezó a llover y como que ya se nos olvidó que hay una emergencia hídrica en el país, ¿no? Cuando pues la sequía ya es algo pues, que parece permanente y recurrente en nuestro país. Y de esto seguramente habrán analizado mucho los expertos que trabajaron en el tema hídrico en el reporte que van a presentar más tarde. Ahora, ¿son problemas estos? Seguro que sí, son retos, pero también abren oportunidades y un poco es siempre el mensaje que queremos llevar desde ICM y desde otras organizaciones de la sociedad civil. Hay mucho que se puede hacer en respuesta a estas grandes emergencias que además nos da ganancias. Son cosas que habría que hacer incluso si no existieran. Si no hubiera cambio climático, habría de todas maneras que transitar hacia la energía limpia, porque nos va a generar empleos, mayor competitividad, mejores condiciones también en la calidad del aire que respiramos en las ciudades. Entonces habría que estarlas haciendo independientemente de si hay o no estos problemas, digamos, globales. Entonces ahí hay mucho que hacer que nos puede dar oportunidades y pues hay que no perder esas oportunidades. Creo que en México, y ahorita entraré un poco más al caso de México, muy de paso también porque es poco el tiempo para la presentación, pero solo decir que creo que es la ventana de oportunidad que hemos tenido en los últimos años no se ha aprovechado del todo y ahora que tenemos pues un cambio de gobierno y a quien va a llegar a la presidencia con la experiencia y la formación que tiene y además con todo lo que ha hecho en su carrera, pues una nueva ventana de oportunidad que esperemos que se aproveche porque a veces esas ventanas se cierran, no hay la ventaja de que llega primero, que es un poco la que deberíamos estar tomando y en las recomendaciones que hacemos desde ICM a tomadores de decisión, al sector privado, al sector subnacional, siempre recalcamos esto de pues, aprovechar las oportunidades pronto porque no van a estar ahí para siempre. Sobre estrés hídrico, pues muy rápido voy a hablar. Esta es una ilustración de la plataforma Aqueduct de WRI, que es una plataforma muy usada en todo el mundo, incluso por el sector privado, porque se están tomando muchas decisiones, afortunadamente ya, incluso en el sector privado, en función de la disponibilidad presente de agua y la disponibilidad probable en el futuro ante escenarios diferentes de cambio climático y de eventos extremos. Y aquí es una ilustración donde claramente México pues, es uno de los países en el mundo que tiene mayor estrés hídrico ya en el presente y seguro hacia los escenarios que plantean 2030, 2050, 2100, pues este estrés hídrico aumentará en todos los escenarios. Y esto es sobre todo cierto en el centro y norte de México, que este es un tema que seguro ya ustedes conocen, ya han discutido y seguramente lo tienen en mente. El agua está muy mal distribuida en México o los humanos y las actividades humanas estamos muy mal distribuidos en México. Pero la conjunción de las dos cosas hace que la mayor parte del agua esté en el sur y el sureste de México, donde está solamente una cuarta parte de la población y todavía pues, muy poca de la actividad económica del país. También es la región con mayor pobreza, extrañamente, con tanta abundancia de este recurso. Entonces sí hay, obviamente, que tomar esas cosas en consideración y se están tomando en cuenta, obviamente, para la política pública. Ahora, el centro y el norte del país son las zonas de mayor estrés, donde usamos más agua de la que tenemos o explotamos más los acuíferos y donde en buena medida tenemos asentada buena parte de la actividad económica, mucha de la cual depende de tener agua. Entonces también hay que hacer esa ecuación en la cabeza cuando pues, se decide desarrollar agricultura, por ejemplo, para exportación en Sinaloa y pues lo que estamos exportando de Sinaloa son tomates, pero también es agua, a fin de cuentas, ¿no? Entonces
esas muchas cosas que hay que considerar. La sequía no es solamente porque no llueva, también es por cómo usamos los recursos. Hay mucho de eso en las razones por las que llegamos a sequía. La disponibilidad, les decía, es muy variable en el país, pero también en promedio está yendo a la baja. Aquí tenemos una gráfica del INMCO y con datos también de INEGI, en la que se ve que para 2030 tendríamos 3.000 metros cúbicos por habitante al año disponibles. Y bueno, ahí se ve per cápita cómo está yendo, cuál es la tendencia, y pues es clara la gráfica. Creo que no hay mucho más que decir cuando se ve, más que se puede platicar, ¿no? Y hay, bueno, entre las razones, muchos acuíferos sobreexplotados por muchas causas. En el 75 había 32 acuíferos explotados de los 653 que tenemos en México, y para 2019 eran 157 los acuíferos explotados. Ahí está también la gráfica con un poco la ilustración de qué está sucediendo. Ahora, mucha del agua que usamos es por usos domésticos, pero la mayor parte es por usos agrícolas y pecuarios. Y pues ahí hay ya también algunos incentivos perversos que creo que la política pública y el gobierno tendría que atender. Por ejemplo, con el hecho de que el bombeo de agua para usos agrícolas está subsidiado. La electricidad que se consume para bombeo está subsidiada, y parece que el próximo gobierno, por lo que se ha comentado, seguirá manteniendo el subsidio. Obviamente habrá muchas razones para eso y las entendemos, pero puede que haya mejores maneras, ¿no?, de apoyar a la gente que está en el campo que la de dando un incentivo tan perverso para explotar un recurso que tenemos ya tan escaso, ¿no? Sobre biodiversidad y deforestación, les decía, no me voy a meter mucho porque creo que ya ustedes lo irán con más detalle en las siguientes presentaciones. Es solo esta lámina para recordar que en México, aunque estamos mejorando en muchos sentidos, todavía estos son temas no resueltos. Y más preocupante para nosotros en sociedad civil es el tema de que se están perdiendo capacidades que ya creíamos que estaban dadas. Por ejemplo, para ser específicos, en Conavio o en Conafor, donde había mucha capacidad reconocida mundialmente y muy útil en nuestro país e incluso ejemplar para el resto de la región, que se ha ido perdiendo, y esperemos que con este cambio de administración se pueda revertir esa pérdida de capacidades que pues ha sido tan preocupante. No es exclusiva en esos temas, pero ahí es muy claro que ha sucedido. Les decía, hay mejoras, se ha disminuido la tasa de deforestación según todas las mediciones y quienes lo están observando, pero todavía es muy alta. Tenemos más de 200,000 hectáreas al año que se pierden por deforestación, y hay incluso algunos incentivos perversos, digamos, desde el lado de la política pública, que están de alguna manera contribuyendo a que esto ocurra, y voy a mencionar el caso que es más claro para nosotros, que es el de Sembrando Vida, ¿no? Un programa que es realmente social, me parece, y tiene mucho sentido si lo vemos como un programa social, es de dar asistencia a comunidades rurales que son muy pobres, ¿no?, que están en condiciones de muy alta vulnerabilidad. Eso hace sentido, pero ahora tratar de presentarlo como un programa ambiental creo que no hace sentido, e incluso pues hay una cierta incongruencia cuando el programa está claramente alojado en la Secretaría de Bienestar y no tiene realmente mucho que ver en el medio ambiente o algunas otras dependencias. Claramente la ayuda que se da por Sembrando Vida es mucho mayor que la que reciben los campesinos, la gente en las comunidades, que por ejemplo por el programa de pago por servicios ambientales. Les dan, si no me equivoco, cerca de 5,000 o 5,500 pesos al mes por 2,5 hectáreas, pero con eso están un poco incentivando la conversión de esas tierras de terrenos forestales a terrenos pues, con otros usos y a veces a deforestarse. Yo no tengo, porque hay mucha discusión sobre un dato concreto de cuál es el impacto de Sembrando Vida en la deforestación, pero hay algunos datos, por ejemplo, del Global Forest Watch, que hablaban de 63,000 hectáreas observadas, que no se explicaban qué había ocurrido, por qué se habían deforestado por encima de lo que se venía observando en años anteriores, y pues se lo atribuyeron un poco a Sembrando Vida. Seguramente hay otras causas que lo puedan explicar,
pero Sembrando Vida podría ser una de ellas, y hay algunos estudios que sí hacen una atribución directa. Ustedes seguramente como expertos deben conocerlos más. Y ya no me meto más en esos temas tan escabrosos, pero ya han metido a muchos en problemas antes. Pero bueno, son temas que hay que discutir, al menos hay que creo que conversar, tener apertura para hacer los estudios y tomar decisiones basadas en argumentos, en ciencia, en datos, no en ideología, y bueno, poner a cada cosa en la caja que le corresponde tal vez. Ahora paso al tema donde me siento un poco más cómodo, que es el cambio climático. Solo para cerrar muy rápido, sé que el tiempo es muy corto y ya creo que ya les quitaron el receso o se les hicieron más corto. Pero bueno, estamos ya indudablemente frente a una emergencia climática a escala global. Y las señales son muchas y son cada vez más evidentes. El lunes que pasó, ¿qué fue? 22 de julio, fue el día más cálido en el planeta de que se tenga registro. En promedio, en todo el planeta, 17.5 grados centígrados fue el promedio de la temperatura en todo el planeta. Y parece que cada semana estamos como rompiendo récords y todos los que estamos en estos temas emocionados porque hay otra vez una evidencia nueva en una carrera pues, que parece medio perversa, pero las evidencias son ya clarísimas. Creo que ya nadie puede ignorarlas, incluso, por ejemplo, en las elecciones en Estados Unidos, hace 4 años todavía, hace 8 más, se dudaba de la existencia del cambio climático, se le atribuía al sol o a otras causas, o a la variabilidad natural en el planeta. Ahora ya prácticamente nadie lo duda, ni siquiera los políticos, menos los científicos. Habrá el 0.001% que todavía lo podrá poner en duda. Todavía algunos dudan de que la causa sea sobre todo antropogénica, digamos que seamos los humanos los mayores causantes, pero también todas las evidencias están ahí. Y ahora la discusión es más bien que va a costar mucho solucionarlo y que no es justo que solamente países del norte lo tengan que hacer, lo cual ya no es realmente el caso. Lo fue tal vez en el protocolo de Kioto o en los intentos iniciales en las negociaciones internacionales por responder al problema, con este principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas entre países y capacidades respectivas. Cada quien tendría que hacer lo que podía, dependiendo de su responsabilidad, que históricamente pues, recayó más en países desarrollados, y también de sus capacidades. Pero ahora ya en el Acuerdo de París hay claramente un compromiso de todos los países de hacer lo que esté a su alcance, y más si hay apoyo internacional para solucionar el problema del cambio climático. Entonces, pues ahora sí es un tema que está reconocido como pues, un tema que requiere de la corresponsabilidad de todos los países, de cooperación entre todos y de acciones muy, muy urgentes, como estábamos ya hablando. Aquí tenemos muchas evidencias. Además tuvimos el Niño que está terminando y ahora empieza aparentemente la Niña. Los hidrólogos y los climatólogos lo sabrán mejor que yo, pero eso a México le implica la Niña, pues más incendios forestales que pues iban a repercutir en el tema que hoy nos trae aquí a la sesión. Eventos como Otis, que pues parecía que eran eventos que ocurrían una vez cada 50 años, una vez cada 100 años, pues ahora empezaremos a verlos ya en nuestra vida con mucha más frecuencia, serán eventos más recurrentes. Otis sorprendió a todos por la velocidad con que un huracán en octubre pudo pasar de ser una tormenta tropical a ser categoría 5 y a lo mejor hubiera sido 6 si la escala lo hubiera permitido. Están hasta revisando la escala. Pero bueno, sorprendió a todos y tuvo las consecuencias que sabemos, o que medio sabemos, porque todavía creo que no tenemos un número exacto de cuántas personas murieron por Otis. Todavía hay muchos que se cuentan como desaparecidos. Y en el monto de daños que se ha calculado, pues está entre las primeras 2, por lo menos, tormentas con mayores impactos en México. Y no estamos haciendo lo suficiente ante el cambio climático, igual que ante las otras emergencias, las otras crisis globales. Tendríamos que estar yendo en el 2030, como está comprometido en el Acuerdo de París, hacia limitar el calentamiento global a no más de 2 grados centígrados. Eso viene desde la Convención Marco de Cambio Climático en el 92. Ahora se revisó desde la COP16 en Cancún y ya aparecen documentos formales acordados por todas las partes
que habría que hacer todo lo posible por no superar 1.5 grados centígrados, y está también reconocido obviamente en el Acuerdo de París como la meta hacia la que habría que estar tratando de llegar, no superar ese nivel de elevación de la temperatura respecto a la era preindustrial, que el planeta no se caliente más de 1.5 grados centígrados por arriba de donde estábamos antes de que el planeta se industrializara. Claramente no estamos yendo hacia ahí. Muchos países están poniendo compromisos, muchas empresas incluso están asumiendo ya metas de reducción de emisiones y de descarbonización, pero todavía si sumamos todo lo que está en la mesa y asumimos incluso que se va a cumplir, que pues también es un supuesto un poco aventurado, no estamos yendo hacia 1.5, estamos casi por sobrepasar 1.2, seguramente en esta década podríamos sobrepasar 1.5 ya de calentamiento. Y mucho menos a mediados de siglo, muchos países están poniendo en la mesa ya metas de descarbonización. México no está entre ellos. México es, perdón que me salté, ya no sé qué hice, pero voy a regresar. Pero México es de hecho el único país del G20 que hasta ahora no tiene de ninguna forma tangible una meta de descarbonización al 2050 o al 2060 o al año que sea, a mediano plazo. Algunos países tienen, por ejemplo, India 2060, tienen cierta flexibilidad porque pues, son serios y hicieron los cálculos, a 2050 es difícil llegar. Ahora, la nueva presidenta, la presidenta electa virtual, creo que así le llaman, ¿no? Porque todavía es virtual, hasta que se formalice la elección, ella ya ha hablado de una meta de descarbonización para México al 2050. Entonces, si eso se convierte en política, si se asienta en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Especial de Cambio Climático, en el Programa Sectorial de Medio Ambiente, en cualquier instrumento que se asiente, pues será, y seguramente se asentará igualmente en la NDC de México, en la contribución nacionalmente determinada que México tendrá que presentar hacia abril del año que entra, como está comprometido en el Acuerdo de París. Pero bueno, al menos que ya se haya hablado de eso, que ya esté por ahí mencionándose, que en algunos documentos de borrador ya esté asentado, creo que es una buena noticia, porque México sí un poco se quedó atrás. Es un país industrializado, uno de los mayores emisores, el 12º, el 13º a nivel mundial, una economía grande y pues relativamente, entonces pues no puede no asumir un compromiso así. Esto es nada más ilustrar las proyecciones de calentamiento. Les decía, estamos yendo más hacia 2.5, 2.9 que hacia 1.5 o 2 grados centígrados, de acuerdo a las proyecciones que tenemos ahora asociadas a cómo están las emisiones evolucionando en todo el planeta. Esto ya un poco se los mencionaba, pero bueno, México va a presentar una nueva NDC en 2025. No sé si la va a presentar en abril, como está comprometido por todas las partes, o si va a esperar hasta la COP en noviembre, porque es un nuevo gobierno. Supongo que tendrá que hacer todo el trabajo previo que implica presentar una NDC, incluida mucha consulta pública con organizaciones de sociedad civil y con académicos y con todo el mundo. Ojalá que se haga así. Esa NDC tendrá que estar mejor alineada que la anterior a los compromisos que México tiene como parte de la Convención de Cambio Climático. La NDC mejoró de alguna manera en la COP27, creo que fue que se presentó, sí, COP27, cuando el canciller Ebrard todavía, pues un esfuerzo creo que de última hora, aumentó la meta de 22% a 30% y luego más de última hora, 35%, con una meta condicionada, sujeta a muchas cosas, incluido apoyo internacional y apoyo concreto de Estados Unidos. Ahí está en esa foto Ebrard con el embajador Kerry, quien era el embajador de clima de Estados Unidos en ese momento, que puso mucha presión para que México presentara una meta más ambiciosa. Ahora esa nueva meta, que parecía más alta, es relativa a una línea base que se ajustó en alguna medida,
no es relativa a un absoluto. Entonces la línea base al cambiar volvió la meta pues igual de laxa, si no es que más laxa de la que teníamos antes, y ahora pues Climate Action Tracker, por ejemplo, califica la meta de México como altamente insatisfactoria. Está más alineada a 2.7 grados centígrados que a 1.5. Si todo el mundo hiciera lo que México dice que va a hacer en la NDC, que todavía es actual, es vigente, estaríamos yendo hacia 2.7 grados centígrados. ICM preparó una NDC desde la sociedad civil junto con un grupo de organizaciones, con muchas organizaciones de sociedad civil, nosotros nada más la lideramos, y ahí se ve claramente que es posible transitar hacia el 2030, hacia una descarbonización del 30% mínimamente, pero se podría incluso aumentar la meta hasta 47% con medidas que son ya técnicamente factibles y financieramente viables. Aquí vemos una curva MAC, una curva de abatimiento, de costos marginales de abatimiento, y ahí se ve el porcentaje de las medidas que México implementaría para llegar a este 30% de reducción. No lo van a ver ustedes porque yo tampoco lo veo, pero cada barrita es una medida y vemos cuántas de ellas, el ancho de la barra es cuánto mitigaría, cuántas emisiones esa medida reduciría para el 2030. Hay unas más anchas que otras, pero lo que es, y si ven aquí interesante, es ver cuántas están abajo de cero. Son cosas que se pagan, digamos, por sí mismas y que habría que estar haciendo incluso si no hubiera cambio climático. Como decíamos, muchas cosas como medidas de eficiencia energética, por ejemplo, pues son estas de no regrets, hay que hacerlas sí o sí, ¿no? Para el 2050, ICM también hizo un esfuerzo por analizar si se puede llegar a la neutralidad de las emisiones y para que México seriamente pueda hacer un compromiso. Y sí es posible, es técnicamente factible, hay que invertir, no todas las inversiones son del gobierno, también es importante tenerlo en cuenta, hay mucha inversión que tiene que venir de otras manos, de manos privadas, incluso de cooperación internacional, en fin, pero las inversiones a fin de cuentas se pagan. Entonces, nada más para cerrar, pues, y no dejar la presentación, aunque es un poco más de contexto que otra cosa, tan en el aire, pues, ¿qué hacer? Hay muchas cosas concretas que hacer. Yo creo que hoy se van a discutir en los estudios, en los proyectos que se presentan hoy, cosas muy concretas que hacer en bosques y que hacer en agua, y seguramente tocarán los temas climáticos. Pero en todo lo que hemos visto de las propuestas para el siguiente gobierno y para los gobiernos subnacionales, todo el mundo que está tratando de emprender acciones es pues, que hay que tener una visión y una gestión integral de estos problemas. No verlos como silos y como cosas aisladas, porque están muy interrelacionadas. Hay que establecer pues, arquitecturas de gobernanza, capacidades, obviamente, y si las hay, pues no arriesgar perderlas, un marco legal adecuado. En muchos temas, en las medidas que estamos nosotros presentando, por ejemplo, no hay un marco legal adecuado para impulsarlas, entonces habría que empezar a lo mejor por ahí, por ajustar las normas, las leyes, para, por ejemplo, incentivar que se pongan calentadores solares de agua, que pues son una cosa que hay que poner en México en todas las viviendas, en todos los negocios, porque pues se pagan solos y tenemos además un potencial muy alto, por dar un ejemplo. Hay que tener también un sentido de corresponsabilidad. No es el gobierno federal el único actor y no hay que echarle toda la culpa al gobierno federal, aunque parezca que eso hice aquí. Es un actor muy importante, sin duda seguro es el más importante, pero hay que tener un sentido de que todos somos corresponsables en estos temas, igual que lo somos en los otros que están en la agenda pública. Verlo transversalmente, a veces es muy difícil. Yo trabajé en el gobierno, igual que algunos de ustedes por aquí, y sé lo difícil que es transversalizar algunos de estos temas, sobre todo cuando no aparecen como una prioridad. Ahora parece que ya lo están siendo, al menos estos temas de los que hablé yo hoy. Entonces eso va a ayudar seguro a que se transversalicen de mejor manera. Colaborar, tener transparencia y participación pública ayuda de muchas maneras, pero también vuelve a las decisiones que se toman, pues un poco propiedad de todos, ¿no? Hay esa ownership, ¿no? Como se dicen en inglés, de las medidas que se toman, de las acciones, y con eso pues seguramente sus oportunidades de volverse implementables y de que se implementen en la realidad aumentan. Y finalmente tener recursos, mucho pues depende también de tener recursos. Siempre los que están en el sector financiero nos dicen que hay muchísimo dinero para temas de clima, por ejemplo,
que la dificultad está en armar proyectos, en bajarlos. Bueno, hay que hacer todo esto para tener pues al menos planes claros, propuestas, buenas propuestas bien hechas, con todos participando, y con eso seguramente los recursos de alguna manera fluirán. En sentido amplio, nosotros desde ICM, acabo de cambiar de WRI a ICM hace unos meses, todavía lo traigo en la cabeza, pero también desde WRI y de otras organizaciones de sociedad civil, think tanks, incluso organizaciones activistas, se ha promovido mucho esta idea de transitar de manera justa, incluyente, hacia una economía más resiliente y descarbonizada, ¿no? Eso es diferente dependiendo de dónde estemos parados. En unos países significa una cosa, en otros otra. Hay que armar la definición de qué es para México la transición justa, incluyente, hacia una economía de bajo carbono y resiliente, ¿no? Yo creo que tiene que ser una que promueva la eficiencia, la competitividad, porque en México nos preocupa mucho ser competitivos, atraer inversiones, generar empleo, obviamente combatir la pobreza, entonces generar empleos, ayudar a las poblaciones pues, más desfavorecidas, es algo que tiene que estar seguramente en esa definición. Una que fomente el desarrollo social, pero también el crecimiento económico, la innovación, que tanta falta hace, y también temas tan cruciales como seguridad alimentaria, energética y seguridad energética. También un tema que ahora también entiendo que el nuevo gobierno va a poner en los planes que va a anunciar seguramente muy pronto. Y también que aumente la resiliencia, obviamente, y salvar, a fin de cuentas, vidas humanas. Este es mi último mensaje, solo para recalcar algunas ideas. Lo primero es que sí hay que alarmarse con todo lo que está ocurriendo. Creo que no hay que dejar de asustarse, y pues son cuentos de terror cuando uno habla de estas cosas, sobre todo cuando habla con gente muy joven, con estudiantes, porque realmente sí les preocupa muchísimo el planeta que ya están encontrando y el que les va a tocar a ellos y a sus hijos y nietos. Pero hay que ver también la oportunidad. Preocupémonos y ocupémonos de alguna manera, y veamos que ocupándonos sí podemos lograr muchas oportunidades en lo social y en lo económico. Siempre que hemos visto análisis y se han realizado análisis de estos temas, los costos de no hacer nada son mayores que los costos de la acción, digamos, de hacer cosas. Y eso aplica para la reducción de emisiones y también aplica para la adaptación. Hay estudios de México, regionales que hizo CEPAL, hay estudios globales, hay muchos análisis donde esto está cada vez más evidente, y en algunos casos ni siquiera se ha medido esto que se llama cobeneficios, porque es a veces complicado medirlos, pero beneficios ya indirectos, digamos, de las acciones. Lo que sí hay que tener claro es que el tiempo se agota. Para el tema del cambio climático, creo que tenemos de ahora al 2030 para llegar al pico de las emisiones y empezar en la reversa. Y cada vez pues, los reportes del IPCC son más alarmantes, y los de otras fuentes que por ahí sacan reportes constantemente. Hacen falta cambios sistémicos. Eso es un poco otra vez volver a esta idea de la integralidad. No es cambiar una cosita por aquí y otra por allá, es realmente pues, un cambio que se requiere para toda la economía, para toda la sociedad. Y creo finalmente, y esto es como mi mensaje optimista en este momento, en julio de 2024, que vamos a tener una ventana de oportunidad única, no solo en México, seguramente en el mundo, con una presidenta que es experta en temas de energía limpia, que es una doctorada, que tiene un doctorado, que es una persona que cree en la ciencia, en los datos, en los argumentos, que fue autora del IPCC, que conoce de cambio climático, que ya probó en la Ciudad de México que se pueden hacer muchas cosas y que hay que ya moverse rápido, hay que ir a la acción. Y además por los nombramientos que están surgiendo, pues también hay mucho optimismo, me parece, respecto a que pues esta ventana única se va a poder aprovechar. Creo que la sociedad civil, la academia está muy expectante, la filantropía internacional, la cooperación, seguramente la Unión Europea también, muchos países viendo a México y viendo cómo se materializa esta ventana de oportunidad. Yo creo que hay que hacer cosas pronto. Siempre el ímpetu de los primeros meses en una administración pues es el que prácticamente marca lo que sigue.
Los primeros 100 días van a ser cruciales. Nosotros estamos trabajando muy de cerca con los equipos de la presidenta, entonces pues creo que ahí estaremos todos tratando de colaborar, de hacer esto que ella mencionaba que es tan importante, de hacer lo que podamos para contribuir y que pues México vaya por mejor camino. Eso es, muchas gracias.